Continuamos con más en Casilla 24. Ya estamos de regreso aquí en Casilla 24, gracias por estarnos sintonizando. Antes de la pausa le comentamos que íbamos a tener en entrevista telefónica a una persona que ha vivido muy de cerca, créamelo, muy de cerca, lo que es el asesinato de un candidato en campaña. Dado el tema que estamos comentando aquí en Casilla 24 con Estrellita Fuentes y con mi compañero Mauricio Solís sobre el diagnóstico que presenta Integralia, en un estudio que se da a conocer el día de hoy, donde señala que 15 estados de la República tienen un alto riesgo de que el crimen organizado incida en el proceso electoral mediante la violencia que suelen ejercer estos grupos criminales. Y con ese antecedente, saludo con mucho gusto esta noche y le agradezco que nos tome la comunicación a Miguel Ángel Chávez Zavala, hermano de Alejandro Chávez Zavala, candidato del PAN en el año 2018 aquí en Michoacán por el municipio de Taretán. Buscaba reelegirse y cuando se dirigía a un mitin político fue ultimado a balazos. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches, te agradezco que nos tomes la llamada. Hola, Adán, ¿qué tal? Buenas noches, te saludo con afecto a ti, Estrellita, Mauricio. Gracias por la oportunidad, como siempre, Adán, muy comprometido en hablar de estos temas con profesionistas de la comunicación como lo son ustedes. Entonces, gracias por la invitación y como siempre, a las órdenes de poder intercambiar algunos puntos de vista y de poder coadyuvar la experiencia adquirida en momentos tan difíciles en Michoacán, pero que pueden ser de utilidad para los que hoy participan en este proceso electoral. Al contrario, Miguel Ángel, gracias a ti por la disposición y por tomarnos esta comunicación para platicar sobre estos temas, porque, si me permiten mis compañeros empezar la ronda de preguntas, supongo que a tu imagen regresa siempre la escena de lo ocurrido con tu hermano hace ya 6 años, cuando lees o conoces o ves alguna noticia vinculada con el asesinato de un candidato, una candidata, y vaya que ha habido varios en este proceso electoral. Sin duda, porque al final del día siempre llegará este día del aniversario de su asesinato, del aniversario de su muerte. Entonces es inevitable que no venga a la memoria de tu servidor y de mi familia pues ese momento tan difícil que vivimos y que, como te lo dije en alguna otra oportunidad también en otra entrevista, pues nos ha marcado de por vida. Esto jamás lo habremos de superar y jamás habremos de tener la paz y la tranquilidad que pudimos haber tenido un día, y también de haber perdido el gusto y la pasión por participar como debía de hacerse en la vida pública, en los procesos electorales, en la fiesta de la democracia, que hoy desafortunadamente está muy lejos de ser eso. Y entonces, por supuesto que lo tengo presente y por supuesto que viene a la memoria todo el contexto y lo que pasó hace pues ya varios años. ¿Quién quiere seguir? Te saluda con mucho gusto Estrellita Fuentes y bueno, pues ahora que tú estás participando públicamente, abiertamente, contendiendo de nueva cuenta, ¿no se ha repetido una situación similar en tu caso en particular? Es decir, que hayas tenido pues algún tipo de amenaza, de alguna situación en especial, en particular para este ejercicio 2024? Mire, Estrellita, directamente no estoy participando como candidato. Okay. Sí estoy participando en campañas y bueno, afortunadamente todavía, porque el proceso apenas inicia, bueno, la campaña apenas inicia, el proceso inició desde hace ya meses, no hemos tenido todavía algún evento, algún incidente que merezca que lo pueda comentar con ustedes. Pero pues evidentemente que no estamos exentos de lo que ha pasado en Michoacán, no estamos exentos del entorno que se vive en nuestro estado y en todo el país, y no estamos exentos de que ocurran cosas todavía a lo largo de la campaña y posterior a la campaña, porque finalmente el riesgo no inicia con las campañas, ni inicia con el proceso electoral, ni tampoco termina en el momento en que se entregan las constancias de mayoría. Hay un riesgo inminente, permanente, constante, mientras los grupos criminales estén presentes.
mientras los grupos criminales sigan dominando territorios y mientras sigan encontrando esquemas de complicidad y esquemas de corrupción gubernamental, que es una práctica que es muy difícil de erradicar, sobre todo en municipios frágiles, en municipios débiles y en regiones aisladas y marginadas del estado de Michoacán. Entonces, afortunadamente no hemos vivido en este proceso todavía una circunstancia de ese tipo, pero bueno, hay que estar muy atentos y pendientes de que esto se disminuya el riesgo, pues tomando precauciones, siguiendo protocolos que a veces son más los que uno puede configurar a los protocolos que establece la autoridad, pero que al final del día todo cuenta en términos de las propias precauciones que los candidatos y sus equipos puedan tomar en su participación en una campaña electoral. ¿Consideras que estaríamos quizás ya en el umbral de un contexto en el que no solo tendríamos que pedirles permiso para ser candidatos a los grupos delincuenciales, sino también para pedirles permiso de que nos permitan gobernar? Pues es algo que desafortunadamente ya lo hemos vivido en Michoacán. No es la primera experiencia en la que existen los riesgos de que las personas tengan que o pedir permiso o sentarse obligadamente o que sean obligados a reunirse en algún otro lugar. Habrá que decirlo también con mucha responsabilidad, Estrellita. Quizás no estamos todavía, afortunadamente, en los procesos o en las etapas que tuvimos por ahí del 2008 al 2015, 2016, en donde había un grupo hegemónico del crimen organizado en Michoacán, en donde pues prácticamente vivíamos un narcoestado en el estado de Michoacán, en donde quienes eran autoridades, aunque lo nieguen, tenían que ir al cerro a platicar con los líderes del grupo criminal que era dominante en ese momento y que era hegemónico, y en donde los candidatos pues se subían y se bajaban en función de los intereses de los grupos criminales y de las decisiones que ellos tomaran. Eso ya pasó, entonces no es nuevo para nosotros. Lo que hoy podemos presenciar, pues sí, afortunadamente no son esos niveles de corrupción, no son esos niveles de complicidad tan burdos y tan descarados que existían en aquel momento, pero también decir que todo está resuelto y que los riesgos han dejado de seguirse en Michoacán, pues también me parece que sería una irresponsabilidad. No por nada seguimos teniendo hoy en día, de acuerdo a las informaciones recientes a las que hemos tenido acceso, pues de que 57 candidatos en Michoacán ya se han acogido a la protección y a los protocolos de seguridad, y que pues son ya eventos muy importantes los que se ha vivido en el estado, con 16 víctimas de violencia en lo que va, 13 asesinatos, no solamente de candidatos, sino de personas que han sido servidores públicos, 2 atentados y un secuestro, lo cual nos dice pues que evidentemente el riesgo no solo de pedir permiso, sino de estar en el quehacer gubernamental, pues está presente y seguirá presente. Desafortunadamente, habrá que decirlo con toda claridad, Estrellita. Miguel Ángel, te saluda Mauricio Solís. Justamente hablas 2 datos muy importantes. Una, el tema de la hegemonía de un grupo delincuencial en un cierto año, en una cierta época. Hoy en día no se vive una hegemonía como tal en Michoacán. Hay diferentes grupos, hay células, hay diferentes empresas, como se le autodenominan ellos. Lo que hace esto aún más complicado, Miguel Ángel, porque si quedas bien con unos, quedas mal con otros. Entonces es la situación muy complicada. Sabemos que el tema de Taretan también es un tema bastante complicado. Conocemos los caminos, conocemos cómo llegar de Taretan a Uruapan, por Santa Rosa, por San Marcos, por Mata de Plátano, pasando por Siracua. Carreteras que muchas veces vemos solas, que vemos abandonadas. Y en el tema del asesinato, que fue ya hace algunos años, ¿cómo prevenir el tema? ¿Había alguna situación de amenazas? Hoy vemos que muchos candidatos deciden solicitar apoyo de la Guardia Nacional. En Uruapan me toca el caso de ver 2 candidatos que son independientes, no son ni Morena, ni PRI, ni PAN, y tienen escolta de la Guardia Nacional. O los que ya se bajaron.
tienen escolta de la Guardia Nacional, pero creo que, como dices tú, esto no termina el 2 de junio. Hay situaciones muy complicadas, pero ¿cómo tratar de prevenir este tema desde tu punto de vista? Si se le solicita a algún candidato la intención del diálogo con algunas ciertas personas, ¿es mejor evitarlo o tratar de conciliar? ¿Cuál es la mejor opción? Mira, hoy desafortunadamente ya son disyuntivas muy complicadas. A mí me parece que la debilidad institucional hace muy vulnerables a las autoridades municipales, que es el eslabón más débil. No hay seguridad pública que les garantice a ellos la integridad de su persona, de sus familias y de su patrimonio y de sus equipos de trabajo. No hay el fortalecimiento institucional para evitar el tema de la impunidad. Se sigue delinquiendo con absoluta impunidad. La politización de la inseguridad no abone nada para la seguridad de los candidatos y de los gobiernos. La seguridad preventiva de los municipios sigue en pañales, se han perdido oportunidades históricas de depuración y de confusión en los esquemas de coordinación, que se han dado bandazos entre si el mando único continúa, no continúa, temas como la falta de procedimientos y de protocolos eficaces desde los propios partidos. Yo insistiría mucho en esta parte en particular, Mauricio. Los partidos finalmente tienen una enorme responsabilidad que luego la evaden y patean la pelota hacia las autoridades de manera irresponsable. Ellos son el primer gran filtro de poder decidir a quién le ceden y a quién le dan la oportunidad de participar en el proceso electoral. En los pueblos, tú lo sabes, Mauricio, que conoces la región, particularmente del distrito de Uruapan, que es quizás la que más conozcamos porque hemos crecido en ella. Todo el mundo sabemos quién está cerca de los grupos criminales, todo el mundo sabemos quién tiene el apoyo de los grupos criminales, y todo el mundo sabemos de qué manera algunos de los candidatos se hacen llegar de recursos para participar en los procesos electorales, y luego también sabemos cómo se integran sus gobiernos. Entonces, esta combinación de factores, insisto, que los partidos políticos le sacan la vuelta, que no se comprometen con este tema, también contribuye y también facilita el que se filtren personas no convenientes para gobernar y para participar primero en los procesos electorales y luego gobernar en Michoacán. Y luego la otra que también hay que decirla, Mauricio, con toda claridad, esta política y este mensaje oficial de abrazos y no balazos, pues por supuesto que también empodera a los grupos criminales y también arrodilla a los ciudadanos, arrodilla a los políticos, arrodilla a los que participan en el proceso electoral, incluyendo a las autoridades electorales, porque al final del día no hay quien les mande un mensaje de seguridad y de decirles que habrán de contar con la presencia del Estado para que puedan cumplir con su función. Entonces son muchos factores los que influyen para que sigamos teniendo procesos electorales de altísimo riesgo y que podamos tener el ejercicio gubernamental también altamente vulnerable, porque habrá que decirlo, hoy en el catálogo de intereses de los grupos criminales pues está el de la extorsión. Lo que llegamos a conocer en los tiempos de la tuta y de los caballeros templarios, el tema de las cuotas hacia los gobiernos municipales, el conocimiento que tenían sobre los presupuestos municipales, la imposición de funcionarios en puestos clave, pues es parte del aprendizaje que tenemos, que ya lo vivimos y de lo que representa el recurso público, el presupuesto público hacia los intereses de los grupos criminales que difícilmente van a renunciar a ellos. Entonces esto lo convierte en un cóctel explosivo, altamente de riesgo para los ciudadanos y para los políticos y altamente lucrativos para los grupos criminales. Es muy complicado poder encontrar una fórmula que nos permita poder reducir en tiempo real el riesgo para hacer política y para hacer gobierno. Miguel Ángel, si nos permites, tenemos que ir a una pausa. Muy interesante lo que nos estás tú comentando, compartiendo. Está bastante atractivo este tema, me parecen muchos aspectos de lo que estamos hoy viviendo. Vamos a una pausa rápidamente, ojalá nos pueda seguir acompañando al regreso. Con mucho gusto, Adam, muchas gracias. No le cambie, por favor. Estamos en Casilla.